Richard Arce, para hablar de lo que del balance de los 100 días del gobierno de Dina Boluarte y digamos, desavenencias que están teniendo ahorita la presidenta Dina Boluarte con su primer ministro Alberto Tarola, debido a la salida de una de sus asesoras principales, Grika Asayac. Buenas noches, Richard. Cuéntame cómo es tu balance del gobierno, de los 100 días del gobierno de Dina Boluarte. De todo, buenas noches, Paola. Un gusto, como siempre, poder dialogar contigo sí. y a través de Nativa. Definitivamente son 100 días marcados por la conflictividad social, que para ser muy objetivos esto no ha terminado, porque inclusive yo escuché la entrevista del Premier el fin de semana en un programa dominical y se expresó todo, inclusive en términos de triunfo. Acá no hay ningún triunfo. Lamentablemente, cuando existe conflictividad social, pierde todo el país, perdemos todos. Además, está enlutado el país. Hay más de 60 víctimas y que se exige justicia y se tiene que investigar para determinar las responsabilidades penales, pero también las responsabilidades políticas, ¿no? Yo creo que eso es muy importante en los 100 días. Pero también hay que entender el otro análisis respecto a lo que significó el 7 de diciembre, para marcar claramente que fue un intento de golpe de Estado, al mismo estilo de Alberto Fujimori, al extremo que inclusive Copió la frase. Copiaron frases, y fíjate lo inefable que es Aníbal Torres y Betsy Chávez, que el día de hoy simplemente niegan lo evidente y lo dejan prácticamente solo. O sea, si te das cuenta, lo que están haciendo ellos es lavarse las manos para que Pedro Castillo responda por el delito por el cual está el día de hoy purgando prisión, inclusive, ¿no? Claro, pero hay un video de Palacio de Gobierno en el cual Betsy Chávez tiene un papel protagónico y el ex primer ministro Aníbal Torres, digamos, no es que esté también llamando a TV Perú, pero estuvo en ese momento. Entonces, hay cosas que tú no puedes negar por más que quieras negar. Es imposible. Y además, Pedro Castillo, él autoinculpándose solito, digamos, tampoco ayuda porque había mucha gente en ese momento que se ve en el video siendo digamos, parte de su plan, ¿no? Pero justamente yo te ponía en el tapete este tema porque durante estos 2 meses de conflictividad, inclusive casi 3 meses, porque empezó en realidad en diciembre y fue parte de enero y febrero, lo que se construyó como narrativa era que Pedro Castillo había sido dopado, que Pedro Castillo estaba drogado, que no estaba consciente de sus actos al momento de tomar la decisión. Y te lo digo con testimonio propio porque yo he estado en Apurímac, conversaba con la gente y la gente tenía la convicción absoluta de que había habido algo, una mano negra, una conspiración para que Pedro Castillo se vea obligado, coaptado para que pueda leer el mensaje a la nación. Y eso generó en varios sectores, no en la mayoría, pero sí fue un detonante para que la conflictividad llegue a estos extremos. Entonces, eso es muy importante resaltarlo. Pero yo creo que lo que sí quedó, más que, digamos, sí, esa narrativa o ese mensaje del grupo de Pedro Castillo estuvo ahí, pero creo que una de las cosas que nos señalaban periodistas de Puno sobre la gente, que todo pasó muy rápido. O sea, fue un 7 de diciembre, ¿no? El 11:30, ¿no? Hace este mensaje, se va camino a... ¿Cómo se dice? Se da cuenta que está solo y se va camino a la Embajada de México en Perú. Buscando asilo. Buscando asilo con la familia. Y de inmediato, Raúl Alfaro, jefe de la policía, ahora defenestrado, lo traiciona y lo detiene. ¿No es cierto? Y luego el Congreso vota la vacancia que decía votar ese día y lo saca. Todo esto pasó en menos de 3 horas y ahí viene el error del Congreso de sacarse selfies, de sacar una festejar bandera. Como si fuera un triunfo cuando ellos son corresponsables de todo lo que ha significado los 17 meses de un gobierno corrupto como fue el de Pedro Castillo. Entonces, eso hace que el mensaje que llegue, al margen de las narrativas de los dos grupos, era que el Congreso, investigado con un 9% de aprobación, saca al presidente. ¿No es cierto? Es básicamente lo que... Y lo que nos decían nuestros colegas de Puno es, claro, la gente pasó todo tan rápido que pensaba que es este Congreso, no sé qué, lo ha sacado por X motivo. Y no quedó lo que acabas de decir, el mensaje del autogolpe fallido, porque igual el delito se cometió, por más que ya no le haya ligado. Y es importante resaltarlo porque se ha construido toda una narrativa, inclusive a nivel internacional. Yo en lo personal admiro a Gustavo Petro y admiro a López Obrador por su trayectoria política y de cómo llegaron al poder.
pero yo no puedo avalar la posición que ellos expresan respecto justamente a la intentona golpista. Para mí, el 5 de abril de 1992 es lo mismo que el 7 de diciembre del 2022, paradójicamente, 30 años después. Increíble. Y es importante que nos ha faltado hablar con claridad, porque se ha construido como una especie de bandos donde cada uno inclusive defendía no solamente intereses políticos, llegaron al extremo de estar exacerbando la violencia. Y eso es lo que a mí me genera mucha preocupación, porque fueron líderes políticos que al extremo, mi lectura es que buscaban que inclusive haya muertos. La propia Betsy Chávez decía que haya un muerto, que haya un muerto. O sea, ¿cómo puede ser posible, por más que sean tus objetivos importantes para el país, pensar de que haya muertos de por medio de una confrontación? Entonces, ahí viene mi cuestionamiento, ¿no? Y lamentablemente, acá responsabilidad de la extrema derecha, que construyó una narrativa también desde su lado, porque ellos fueron los que le dieron el sostén a Pedro Castillo para que construyan esa narrativa que hoy día Petro y López Obrador defienden, pero llegaron al extremo de terruquear a todo el mundo. O sea, cualquiera que se manifestaba era terrorista y pedían que les metan bala. A casa, ¿qué está pasando en Palacio de Gobierno? Usted y Luciano López estuvieron, digamos, tratando de ayudar a la presidenta Dina Boluarte en un momento muy, muy complicado. Bueno, ¿qué momento en esos 100 días no ha sido complicado para la presidenta Dina Boluarte? Ha sido una cosa muy dura. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay este distanciamiento? Se habla de la salida del primer ministro Alberto Otárola. Grica Sayac se dice que es uno de los motivos de este distanciamiento entre ambos. ¿Cómo ve esa relación de cara a que por lo menos nos quedamos hasta el 2024 con el mismo gobierno? Sí, lo primero es que nosotros como ciudadanos, al ver toda esta problemática, y ante, yo diría, un gesto amable de la presidenta de convocarnos, fuimos para poder, uno, en mi caso particular, en mi experiencia, expresarle mi lectura de la problemática subyacente que existe detrás de la conflictividad. Porque si bien es cierto, es un conflicto político que están reclamando adelanto elecciones, atrás existen profundas fracturas sociales que esas poblaciones se han movilizado justamente buscando reivindicación y para decirle al Estado, nosotros también existimos. Por eso mi crítica a la extrema derecha. En el caso de Luciano López, para que él pueda presentar algunas propuestas legislativas para que desde el Ejecutivo se pueda accionar frente al Congreso de la República. Eso es incidencia política, creo que es normal, es natural, pero que se tenía que exigir a un Congreso que ya había llegado a un consenso, que era quedarse hasta el 2026, pase lo que pase. Y lo que han hecho en estos 2 meses es una puesta en escena, un teatro de supuestamente discutir el adelanto de elecciones como pretexto para dejarnos como quien dice, miren, hemos hecho el trabajo, ¿no? Nosotros hemos cumplido. Y esa estafa, el día de hoy les está pasando factura, porque les están cuestionando y estamos llegando a niveles de violencia que tenemos que condenar, por supuesto, nunca vamos a avalar ningún acto de violencia, pero que también sirva de jalón de orejas para los congresistas, que sus actos tienen consecuencias, que burlarse del país con el cuentazo, ahí Fuerza Popular también tiene mucha responsabilidad, porque yo vi a Nano Guerra García como supuesto adalid del adelanto de elecciones cuando él fue durante el mes de diciembre el que bloqueaba el adelanto de elecciones, porque si tenía la buena intención, ¿por qué no lo hizo al principio? Al final Fuerza Popular lo que hacía era simplemente lavarse la cara. ¿Pantomima? Definitivamente, y lo puse cada semana, he estado publicando en mis artículos que escribo en Perú 21, justamente esta puesta en escena del Congreso de la República y que eso les iba a pasar factura, porque ellos creen que porque tienen el poder, ese es el problema, Pablo. Uno es elegido y cree que recibe un cheque en blanco y que durante 5 años tú eres omnipotente y puedes hacer lo que se te venga en gana. Está totalmente equivocados, porque la responsabilidad justamente de una autoridad es rendir cuentas y legitimar con tus acciones y con los hechos que tú haces en función. Entonces, si ellos creen que porque tienen el poder se van a quedar hasta el 2026 sin pasar la factura de lo que ha representado ser cómplices del gobierno de Castillo, están muy equivocados. Vamos a tener estos problemas y de repente, quién sabe, va a ahondarse. Esperemos que no, porque ya no podemos llegar a más violencia. Estamos en un momento de polarización del país. Es tan sensible esta situación de la conflictividad que exige justamente que por un momento se pongan a pensar y traten de dar la talla para que puedan discutir con la mayor responsabilidad. Tampoco es hacer cualquier mamotreto para sacar el adelanto de elecciones. En realidad requerimos una reforma política, pero tienen esa oportunidad todavía de buscar una salida a esta crisis política. Lo que pasa es que
Parece que ellos creen que ya se terminó la conflictividad. Esta situación que estamos viviendo con los desastres naturales evidentemente va a generar un contexto distinto, pero no pueden abstraerse de la problemática subyacente que Claro, existe, además ¿no? tenemos, digamos, un gobierno que no puede que no ha salido del aeropuerto militar en Juliaca, no puede ir más allá porque la población en Puno está dolida, herida y no quiere saber nada del gobierno de Dina Boluarte. Y también tenemos a otras autoridades regionales que no han sabido canalizar digamos, sus diferencias con el gobierno. ¿Qué debería hacer el gobierno para a encontrar algún tipo de respuesta que haga que se escuche a lo que señalaba usted, que es un sur que está esperando muchas respuestas desde muchos años desde el Estado? Mira, yo saludo la iniciativa del Punche Perú, el Punche Puno. Creo que es determinante que el Estado canalice y priorice los proyectos de desarrollo en regiones tradicionalmente postergadas, porque uno de los principales problemas es la ausencia de Estado. Pero esto queda en el aire si es que no tiene la atención de la otra gran expectativa que tiene la población, que es la respuesta a esa demanda política. Esta salida a la crisis que tenemos es simplemente con una acción muy concreta, que es plantear el adelanto de elecciones, porque han perdido legitimidad. Y que entiendan que es un gobierno de transición. Bueno, eso es muy importante. Un error fue que durante el mensaje de la Nación la presidenta diga que se quedan hasta el 26. Hubiera sido yo no creo que hubiera escalado tanto la conflictividad si hacían una expresión clara de que esto era un gobierno de transición y que se iba a buscar los mayores consensos para promover un adelanto de elecciones. Con eso, discúlpame el término, se parchaba el problema, porque en realidad la conflictividad escala y empieza en Andahuaylas. En Andahuaylas había un problema con los transportistas de carga que estaban ya paralizados 4 días. Y cuando hace el golpe de Estado, ese mismo día aprovechan la gente de FENATE, sobre todo, los maestros llegados a Pedro Castillo, para treparse en esa plataforma que reclamaban los transportistas de carga. ¿Y sabes qué reclamaban los transportistas de carga? Que Pedro Castillo en agosto les había ofrecido a las comunidades transportarles guano de isla, porque no pudo comprar la euria. Les ofreció de manera populista, demagógica. ¿Qué hicieron los comuneros, los dirigentes sociales? Buscaron a los transportistas, que son paisanos apurimeños, para que transporten el guano a Apurímac. Nunca les pagaron por el precio del flete. Ellos estaban manifestándose en ese momento. Entonces, sobre esa plataforma es que se activa, porque esto es, cuando hay una conflictividad social, es como un reguero de pólvora, pero necesitamos un cerillo para prender ese reguero de pólvora. Se prendió en ese momento, paradojas de la vida, justamente las decisiones populistas, ¿no? Entonces ahí te das cuenta, fíjate, cómo el Estado se abstrae de la realidad, cómo es tan irresponsable en un gobierno hacer populismo barato, que evidentemente las comunidades campesinas requieren el guano de isla porque ayuda para su actividad agrícola, para la seguridad alimentaria, pero responsabilidad, pues tienes que pagar el flete si les has ofrecido. El día de hoy el problema es que les exigen a los comuneros, los transportistas, que les paguen, porque fueron los comuneros los que los comprometieron. Nuevamente hacemos enfrentar a peruano contra peruano. A ese nivel hemos llegado y ese es básicamente mi cuestionamiento. Y eso es lo que, desde mi punto de vista, es importante que el gobierno tenga una lectura mucho más práctica respecto a estos problemas. No puede tener un mensaje como la entrevista del domingo del premier Otárola, donde mencionaba como si fuera un triunfo. Es cierto que ha habido infiltración, ha habido acciones violentas, que se condena y todo, pero tienen que ver más allá de esa realidad que se ha visto con los problemas estructurales que tiene el sur andino, que es determinante, que se tiene que atender, porque si no, caso contrario, esto es como una ola. Vamos a ir conteniendo la ola, pero va a llegar un momento en que la ola viene con todo y te va a arrastrar. Entonces, seamos responsables, porque lo que está sucediendo el día de hoy con las agresiones a las autoridades es parte del problema. La semana pasada fallecieron 6 soldados del ejército. Eso nos debe llamar a reflexión. ¿Qué está sucediendo para que lleguemos a tales extremos? Porque es justamente la conflictividad la que ha originado que 6 soldados terminen ahogados ahí en el río, ¿no? Entonces, objetivamente, ahí está la responsabilidad de parte del Ejecutivo y sobre todo del Congreso de la República, ¿no? Un Congreso descalificado con 6% de aprobación, paradojas de la vida, tiene en sus manos, de alguna manera, no es la solución, pero sí el camino para allanar esta situación que estamos viviendo, ¿no? El excongresista Richard Arce estuvo en Nativa Fondo. Muchísimas gracias.